Ya. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida una vez más a una sesión más y agradecer, por supuesto, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Te damos la bienvenida una vez más hasta la tercera sesión. Eh, Quiero iniciar nuevamente con esta frase que la considero importante, la podemos interiorizar, ¿no? De Linus Pauling, quien fue premio Nobel dos veces, una por química y otra por un premio Nobel de la Paz también le dieron, ¿no? Fue uno de los pocos que tiene dos premios Nobel, ¿no? Dice, la mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas, ¿de acuerdo? La mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas. Bien, bienvenidos. A ver, nos vamos conectando. Esperamos ahí unos segunditos. A ver, vamos a conectarnos también por las otras plataformas. Ok, acá estamos conectándonos al Facebook. A ver, vamos a... Bien, vamos a parar esto mejor. Ahí está, para poder ver bien las diapositivas. De acuerdo, bienvenidos una vez más al curso Gestión de Proyectos para MIPES. De acuerdo, con un especial enfoque en la dirección de proyectos. A ver, está por acá, correcto. Ahí está, conectados por aquí también. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Lisandro Ramón Artica, quien lo va a acompañar de aquí en adelante en este curso. Como yo le indicaba brevemente un poquito de mí, tengo 15 años, un poquito más de 15 años de experiencia laboral, principalmente vinculado con las MIPES. ¿Ya? También he trabajado en el sector microfinanzas, también he sido capacitador y formador en escuelas de microfinanzas. Bien, bienvenidos a todos. A ver, sí, estamos conectándonos, de acuerdo. Ya veo gente conectada en Facebook también. Bien, vamos a arrancar. La clase del día de hoy, la sesión que nos convoca, es la de los procesos de la dirección de proyectos. ¿De acuerdo? Van a ver que son procesos sencillos. Esta es una sesión corta, bien concisa, y vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Y al final vamos a hacer un poquito de espacio a ver si podemos conversar o puede haber algunas dudas con respecto a la sesión, incluso a las sesiones anteriores que hemos tenido, ¿no? Bien, los objetivos de aprendizaje de la presente sesión. Uno es conocer el grupo de procesos de la dirección de proyectos, como primer objetivo, sencillísimo. Y un segundo objetivo, que es el de conocer las áreas de conocimiento y su correspondencia con el grupo de procesos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a conocer el grupo de procesos y áreas de conocimiento. Sencillísimo, ¿ya? Eso también viene en nuestras evaluaciones, ¿de acuerdo? Atentos, por favor. Nuestra agenda, vamos a ver brevemente un poco las interacciones, vamos a ver cómo es que interactúan los procesos entre sí, los grupos de procesos y las áreas de conocimiento. Bien, antes de iniciar, hacer un pequeño repaso, aprovechando que... aquí les presento nuevamente la guía PMBOK, que le hemos estado compartiendo con algunos de ustedes. Ya recuerden que esta guía recoge las mejores y las buenas prácticas de profesionales que dirigen proyectos en todo el mundo, ¿no? Y es gracias a... ¿Y quién las junta, quién las emite, quién imprime esta guía? El PMI, ¿no? Muchos me preguntaban qué era el PMI, ahí está marcado en rojo, es el Project Management Institute, ¿no? Como bien dice su nombre, es el instituto que se dedica precisamente a la administración, a la gerencia de los proyectos, ¿no? Y eso tiene una base en los Estados Unidos, y es gracias a esta institución que tenemos esta guía, y tenemos muchísima más información también, y pues los invito también a ustedes a poder investigar, explorar un poco, por ejemplo, en la página web, ¿no? www.pmi, o también hay una filial en Perú, ¿no? Que es www.pmi.perú, ahí lo busco bien, ¿ya? Pero es en Perú también. Si lo ven en el buscador, ponen PMI Perú, van a ver el sitio web aquí en Perú. Bien, un repaso breve. Definición del proyecto. Vimos que era un proyecto, vimos sus principales características,
¿no? Que era temporal, era un esfuerzo temporal, porque tenía un inicio y un fin. Nosotros estábamos trabajando con el método progresivo, ¿de acuerdo? También lo vimos un poco con el proyecto. Vimos también un poco sobre el valor del negocio, que gracias a los proyectos, a la conclusión, a la gestión y al éxito de los proyectos, nuestro negocio puede alcanzar un valor en el tiempo. También lo vimos, ¿de acuerdo? El rol de director de proyecto, importantísimo el rol, un rol que ustedes van a jugar, ya que ustedes van a ser los directores o los gerentes de proyecto. Dijimos también que para estos fines, para nuestro curso, director o gerente de proyecto vendría a ser lo mismo, es decir, ustedes. ¿De acuerdo? Vimos el rol importante que van a jugar en el proyecto. Recuerden que ustedes son los directores de orquesta, que son los directores técnicos del equipo, haciendo símil, ¿no? Con el fútbol, haciendo símil con la música, ¿de acuerdo? A su ritmo, al ritmo de ustedes, es que el equipo se va a mover y también va, por supuesto, el éxito del proyecto, ¿no? A alcanzar, ¿de acuerdo? Vimos también, haciendo un breve repaso, la influencia de la organización en el proyecto y dijimos que sí influye, ¿no es cierto? No olviden que todo proyecto existe pues en el ámbito de una organización, ¿ya? Y ningún proyecto no funciona como un sistema cerrado o independiente, ¿no? Funciona dentro de una organización y por supuesto esta organización influye, ¿no es cierto? Influye en la administración, en la gestión, en el equipo, en los recursos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces eso también es importante, ver las influencias y también era lo importante, ustedes como directores de proyectos, conocer, ¿no? La cultura, conocer a la organización por dentro y por fuera, ¿no? Conocer bien a su organización, ya que va a depender muchísimo, dependería muchísimo el éxito de nuestro proyecto, ¿no? Dijimos, si están en otro país, es otra cultura, o están en el mismo país, puede haber dos ciudades diferentes, dos distritos distintos, ¿no? O dos zonas diferentes donde existen ligeras diferencias en cultura organizacional, en tiempos, en horarios de trabajo, etcétera, etcétera, tantas cosas que podrían influenciar en nuestro proyecto al interior. ¿De acuerdo? Vimos también un poco a los interesados y lo importante que era la gestión de estos, ¿no? Preguntamos también si los opositores, ¿recuerdan? Si los opositores del proyecto tenían que ser gestionados y concluimos en que sí, por supuesto que era importante. Es más, mucho más importantes, finalizamos, concluimos, ¿no? Que eran muchísimo más importantes gestionar a los opositores, ¿no? Ya que muchas veces los opositores, como lo habíamos visto en televisión, en periódicos, muchas veces los opositores hacen, empujan en contra nuestra, en contra de los proyectos y finalmente los proyectos no tienen éxito si no son adecuadamente gestionados, ¿no? Vimos también un poquito sobre los equipos, ¿no es cierto? Como que los equipos pueden ser multidisciplinarios, por supuesto, hoy por hoy, pueden estar en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes puntos del mundo, ¿no? En otros países, o pueden estar también cerquita con nosotros, presencialmente. Vimos también que los equipos podrían ser equipos dedicados al 100% a nuestro proyecto, que sería lo ideal para cualquier director de proyectos, ¿no? Que la gente esté al 100% trabajando, o también pueden ser equipos compartidos, ¿no? Que van haciendo su labor diaria, sus actividades normales en la organización y comparten ese tiempo, comparten ese espacio para dedicarle al proyecto al cual uno está dirigiendo. ¿De acuerdo? Bien, vimos también un poco el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? En sus diferentes etapas. Había una etapa estándar, más o menos, desde el inicio hasta el final, ¿no? Vimos un poco cómo es que vive un proyecto. Y recuerden que no confundamos el proyecto con el producto, ¿no? Dijimos, por ejemplo, un proyecto sería la construcción, la edificación, la construcción de un puente, por ejemplo, y el producto es la entrega del puente, ¿no? Dijimos que el proyecto tiene un ciclo de vida, tiene un inicio y un fin. Esta construcción de este puente podría tomar, pues, 6 meses, 8 meses, un año, por ejemplo, ¿no? Estoy exagerando. Tiene un inicio y un fin. Versus el puente, que lo ideal del puente que, pues, que tenga que durar de forma eterna, o al menos 200 o 300 años un puente, ¿no? Que no se desplome como se desplomó algún puente aquí en la ciudad, ¿no?
Eso es lo ideal. ¿De acuerdo? Bien, entonces, habiendo hecho ese pequeño repaso, bien, gracias, gracias. Habiendo hecho ese pequeño repaso, vayamos a lo que nos convoca el día de hoy, ¿no? La dirección de proyectos. Dijimos también que era la ciencia de hacer las cosas y que consiste principalmente en la aplicación de los conocimientos, ¿no es cierto? De herramientas, de técnicas, ¿de acuerdo? ¿Y esto a dónde? ¿Dirigido a qué? A las actividades, ¿no? A las actividades del proyecto, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir pues, con los requisitos que tiene el proyecto, ¿no? Por supuesto, esto requiere la gestión eficaz de los procesos, ¿no? De la dirección de proyectos. ¿Y qué son los procesos? Aquí lo definimos. Es importante conocer. Los procesos van a ser pues conjunto de acciones, actividades que se van a relacionar entre sí, relacionados, ¿de acuerdo? Que lo estamos trabajando para crear un producto o para crear un resultado, ¿no? O un servicio también, como habíamos indicado. ¿De acuerdo? Bueno, cada proceso, como vamos a ver reiterativamente, se caracteriza por entradas, herramientas y técnicas que utilizamos y las salidas que vamos a obtener. ¿De acuerdo? Y eso se resume aquí en este grafiquito. Ajá, aquí lo pueden ver. A ver, vamos a apuntar si se ve, correcto. Entonces, este es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso común y corriente, como cualquier otro, y este proceso es el que se va a repetir muchas veces a lo largo de... Perfecto. Ya, y este es el proceso que se va a repetir a lo largo de de todo nuestro proyecto, a lo largo del ciclo de vida del proyecto en diferentes procesos, ¿de acuerdo? Vemos aquí la entrada, una entrada, inician los procesos de inicio, la planificación, la ejecución, ¿no es cierto? Se ejecuta lo que se planifica y hay un cierre. Pero si se dan cuenta, aquí de fondo está el proceso de monitoreo y control, que como vamos a ver más adelante, eh, este proceso es el que le llaman, es un proceso de fondo, ¿no? Porque si bien de alguna manera ustedes vincula, ¿no? Integra a todo el proceso, ¿de acuerdo? Entonces los procesos de monitoreo y control se convierten en integradores, ¿ya? Y finalmente un cierre y la salida o la entrega, ¿ya? Del producto o el servicio o el resultado final, ¿de acuerdo? Eso es lo que se viene en un proceso. Bien, para que un proyecto tenga éxito, el equipo, entre otras cosas, debería, ¿no? Uno, primeramente, seleccionar los procesos adecuados, ¿de acuerdo? Lo ideal, como habíamos dicho, en esta guía que estamos trabajando, existen, mm, es la guía de las buenas prácticas, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que todas las buenas prácticas a, a ojos cerrados se tengan que aplicar en todos nuestros proyectos. Entonces, es deber nuestro, es responsabilidad nuestra como directores, como gerentes del proyecto, elegir adecuadamente los procesos que se van a trabajar en determinados proyectos, ¿no? En nuestro proyecto, ¿no? Nuestro proyecto tendrá definitivamente características muy particulares y trataremos de adaptar cada proceso. Probablemente algunos de estos procesos no nos van a servir mucho, pero por supuesto tenemos que conocerlos para ver si es que se pueden aplicar o no. ¿De acuerdo? Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse justo a lo que estábamos hablando para cumplir con los requisitos, ¿no? El tema de la adaptación, ¿ya? Establecer y mantener comunicación, por supuesto, con todos los interesados, ¿no? Eso también era un factor clave del éxito de cualquier proyecto, es la comunicación efectiva con los interesados, ¿de acuerdo? Y en especial, como habíamos señalado en la clase anterior, o en la sesión anterior, con los opositores, ¿no? Está bien, por supuesto, tenemos que tener una comunicación eficaz, efectiva, con los patrocinadores, con los clientes, con los usuarios, con los proveedores, ¿no? Pero también dijimos en especial con los opositores del proyecto, ¿cierto? Porque dijimos una vez más, y le repito una vez más, ¿no? Que si esa es la primera labor, no hemos identificado a los opositores, no los gestionamos, no mantenemos comunicación, ¿no? Obviamente habrá diferentes etapas, durante el ciclo de vida va a haber diferentes etapas
y donde probablemente estos opositores al final pueden ir pasarían terminando a ser beneficiarios o fans a favor del proyecto, ¿no? Dependiendo si entienden, si entienden con el tiempo que este proyecto los llega a beneficiar, ¿no? Entonces, ese sería lo ideal, ¿no? Tenerlos al inicio como opositor y conforme va avanzando el proyecto y conforme va conociendo, gracias a la comunicación efectiva que existe con ellos, podrían ellos, de ser opositores, convertirse en apoyo, ¿no? En apoyo, en fans incluso del proyecto, ¿de acuerdo? Luego tenemos que cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados. Por supuesto, indicamos que una vez que hemos identificado a los interesados, era importante consultar o levantar los requisitos que tengan ellos, ¿no? Desde el patrocinador, que tiene claramente los requisitos que desea alcanzar o que necesita alcanzar con nuestro proyecto o con el proyecto que estamos trabajando. Entonces, era importante en la medida posible cumplir con todos esos requisitos, ¿no? Y también, pues en la medida posible satisfacer a los interesados y sus expectativas principalmente, ¿no? Que tienen con el proyecto. Bueno, y lo más complicadito era equilibrar pues las restricciones. Como dijimos, tenemos tres principales restricciones, si recuerdan el triángulo, ¿no? Tenemos el alcance, el cronograma y el presupuesto, ¿no? Tres restricciones principales donde cada uno de nuestros proyectos se va a tener que equilibrar, ¿no? Porque dijimos, no podríamos incrementar, por ejemplo, el tiempo, el cronograma, el tiempo, sin chocar con el presupuesto, ¿no? Sin chocar con los costos. O, o tal vez incrementamos el presupuesto, incrementamos el cronograma y lógicamente el alcance, los objetivos ya se verán desbordados, ¿no? Tal vez tendrán un mayor alcance, mayores objetivos, entonces también no podríamos afectar a uno de estos, a una de estas restricciones sin que las otras se vean afectadas, ¿no? Entonces es importante ese equilibrio, ¿de acuerdo? Bien, y vamos aquí a conocer los grupos de procesos. Habíamos identificado en la sesión anterior que son 5, ¿no es cierto? Y los grupos de proceso y de inicio, aquí están, los grupos de proceso y inicio, son aquellos procesos, ¿no? Que se realizan para definir un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Una nueva, o también podría ser una nueva fase, ¿ya? Y por supuesto esto se obtiene una vez que se tenga la autorización de los patrocinadores, ¿no? Para iniciar el proyecto o una nueva fase. Vamos a verlo de forma resumida y más adelante lo vamos a ver de forma un poquito más detallada, ¿no? El siguiente grupo de procesos es la planificación, ¿de acuerdo? Mira, fíjense que es sencillísimo, inicio, planeación o planificación. Aquí son todos aquellos procesos que se van a requerir para establecer el alcance del proyecto, ¿no? Vamos acá a sentarnos, vamos a planificar todo lo que es sobre el alcance del proyecto, ¿no? Se va a refinar los objetivos, definir el curso de acción, el plan de acción. ¿De acuerdo? De ahí tenemos los grupos de proceso de planificación, o ejecución, perdón. Ya tenemos inicio, planificación, ejecución. Todos aquellos procesos que se van a realizar para completar ya el trabajo, ¿no es cierto? Que se ha definido, obviamente. Lo que se ha planeado aquí se ejecuta. ¿De acuerdo? Luego tenemos los grupos de procesos de monitoreo y control, que como dijimos una vez más, este grupo de procesos es el que integra, ¿no? Si se dan cuenta, de alguna forma va integrando, ¿no? Aquellos procesos que se requieren para rastrear, revisar, regular el progreso, ¿no es cierto? El desempeño de nuestro proyecto, ¿no? Y lo más importante, creo yo, considero lo más importante es identificar las áreas, ¿no? Donde debe existir alguna mejora. Identifica esos espacios donde va a haber mejora, donde se requiere mejora. ¿De acuerdo? Dijimos que este grupo de procesos son los que integran, si se dan cuenta, integran, ¿no? Ahí hacen una interacción, ¿por qué? Porque como dijimos, se planifica, se ejecuta, y si me voy desviando, rastrea, revisa, me voy desviando de lo planeado, de la hoja de ruta, ¿no? En la ejecución, este grupo de proceso nuevamente me trae a línea, ¿no? Me dice, oye, está haciendo demasiado, estás gastando mucho, estás fuera de tiempo, entonces existe una iteración aquí
de alguna forma integradora y finalmente se ejecuta lo que se planifica, ¿no? Y si me equivoco, se corrige, se vuelve a planificar, a corregir y se ejecuta adecuadamente. ¿De acuerdo? Y finalmente, y no menos importante, son los grupos de proceso de cierre. ¿De acuerdo? Son aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades. ¿De acuerdo? Aquí ya se cierran todas las actividades. ¿De acuerdo? El objetivo es pues cerrarlos formalmente, ¿no? Para que el proyecto o la fase ya se entregue a los patrocinadores o los dueños del proyecto. ¿De acuerdo? Bien, más adelante vamos a ver de forma detallada, pero lo que yo quisiera que quede clarísimo que son 5 grupos de procesos. Son 5 grupos sencillísimos, ¿no? Sencillísimos, fáciles de aprender, fáciles de conocer, ¿no? Lo ideal es que conozcamos a detalle estos, ¿de acuerdo? Bien, aquí vamos a ver un poquito sobre las interacciones, ¿no? Cuando vemos los procesos de la dirección de proyectos, en lo que acabamos de ver son 5 procesos, se presenta pues como elementos bien diferenciados, ¿no? Aparentemente con interfaces bien definidas, ¿no es cierto? Pero vamos a ver en la práctica, ¿ya? Como vamos a ver el dibujo por aquí, en la práctica se van a superponer, ¿de acuerdo? Y actuarán muchas veces unos sobre otros, ¿no? De múltiples formas, de múltiples ocasiones, en múltiples ocasiones vamos a ver eso. Ya, también quisiera comentarles que la mayoría de profesionales, de expertos, de directores de proyectos con mucha experiencia, indican, ¿no? Y reconocen que existe más de una forma de dirigir un proyecto, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos aquí, lo que nos presentan en el manual es una guía, ¿no es cierto? Es una guía, ¿no? Con estos procesos. Recuerden que muchos de estos procesos probablemente no se vaya a utilizar todos para un determinado proyecto, ¿no? Pero son los que generalmente se utilizan en un 90, un 95% de los proyectos, ¿no? Y que si son adecuadamente gestionados, adecuadamente trabajados, incrementa, ¿no? Incrementa las posibilidades de éxito de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más dijimos? Acá también es importante indicar que los procesos, todos los procesos que tenemos se van vinculando, ¿no? Se van vinculando entre sí a través de las salidas que van produciendo, ¿no? Porque inicia un proceso, ¿no es cierto? Hay una planificación, se ejecuta, se monitorea, se controla, se cierra, se entrega, ¿no? Se entrega, este proceso se cierra, da un entregable, y ese entregable, esa salida, se convierte en un input, en un ingreso para otro proceso que estaría iniciando, ¿no? Como pueden ver ustedes acá, el grupo de proceso de inicio, planificación, la ejecución, monitoreo, más o menos esto es un ciclo de vida, pero fíjense aquí cómo es que se superponen, ¿no? Se superponen, ¿por qué? Porque, a ver, como por ejemplo podemos ver en este gráfico, se ilustra cómo están actuando entre sí los grupos de procesos, ¿no es cierto? Entre sí, y muestra el nivel de superposición en diferentes etapas. El ejemplo que les quería comentar, por ejemplo, la salida de una fase de diseño, ¿ya? Imaginémonos que estamos trabajando, por ejemplo, la edificación de un edificio, ¿no? La edificación de nuestro edificio, de una casa, de un departamento, no lo sé, la edificación. Entonces, entramos a una etapa, a un proceso, por ejemplo, que sea la de diseño, ¿no? Entran los inputs, entran los planos, los metros, la tierra, etcétera, lo que va a trabajar. Se planifica aquí cómo va a ser la construcción, qué va a ser, se ejecuta, se controla y sale. Pero si se dan cuenta, estamos en la fase de diseño. Entonces, ¿qué saldrá? Saldrá el diseño final, ¿no? El diseño del edificio, del puente, la construcción, de lo que estamos trabajando. Y ese diseño, ¿no? Requiere una aceptación, ¿no? Que sea aceptada por el patrocinador, ¿de acuerdo? Y ese documento de diseño, una vez que ya está disponible, ya aprobado por el patrocinador, ¿no? Nos proporciona pues la descripción del producto, ¿no? Como dicen, de cuántos pisos, de cuántos metros, etcétera, qué tiene, ¿no? Y esto va a ser pues un input para los procesos de planificación y también será un input para los procesos de ejecución. ¿Se dan cuenta? Entonces se van superponiendo. Y este proceso, como puede ser también para diseño, también puede ser para la construcción, puede ser para los acabados, puede ser
para el cierre, etcétera, etcétera. Para cada uno de los procesos se va haciendo de forma iterativa. Bien, lo vamos a ir viendo con ejemplos, ¿ya? Miren, aquí les voy a presentar ya con un poquito más de detalle los grupos de proceso, ¿ya? Y vamos a explicar mejor aquí con los grupos de proceso y haciendo el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a trabajar aquí en este grupo de proceso de inicio. Imaginemos que vamos a trabajar, como dijimos, vamos a edificar un edificio, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, para departamentos, ¿no? O departamentos u oficinas, ¿ya? En este grupo de proceso de inicio se define, pues, el alcance, ¿no es cierto? El alcance inicial, y se procede a seleccionar el equipo, ¿no? Que va a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Qué más se va a hacer aquí? Se compromete los recursos financieros, ¿no es cierto? Inicialmente, ¿con qué, con cuántos recursos financieros se cuenta para arrancar la obra? Aquí se identifican los interesados, por supuesto, ¿no? Tarea principal, primordial del saque, del inicio. Luego vamos a revisar los activos de la organización. Cuando revisamos aquí activos de la organización nos referimos a la información que ya tiene la organización. Por ejemplo, si estamos construyendo un edificio, veremos si la organización ya antes ha tenido experiencia. Si ya antes construyó un edificio, dónde lo construyó, de cuántos pisos, etcétera, qué características. Si existe esa experiencia, se trae toda esa experiencia, se vuelca para tenerlo como una base, ¿no? Como un input, ¿de acuerdo? Se selecciona al director de proyectos, ¿de acuerdo? Esta es la etapa inicial, ¿no? Aquí nace y aquí sale nuestro proyecto, aquí inicia, ¿de acuerdo? Obviamente estábamos poniendo que es la etapa donde se comparte la visión con los interesados y se va a buscar, pues, principalmente el compromiso y el apoyo financiero, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero principalmente el financiero, ¿de acuerdo? Si estábamos indicando, bueno, y también recordar que en esta fase muchos normalmente solicitan o también deciden trabajar, hacen un estudio preliminar. Antes de iniciar el proyecto hacen como un anteproyecto, ¿de acuerdo? Un pequeño anteproyecto, un estudio preliminar sencillo donde se ha definido el alcance. Dirán, no, hemos visto importante, existe una demanda, una oportunidad de construir edificios para departamentos, para alquilarlos o para venderlos, ¿de acuerdo? Entonces hay un estudio preliminar, han visto en el periódico, en revistas, en internet, hacen una búsqueda sencilla, es un estudio un anteproyecto. Entonces, una vez que ya tienen ese estudio preliminar, ya con eso iniciamos, ¿no? Iniciamos, podemos definir el alcance inicial, comprometer a los interesados, identificar a los principales interesados, por supuesto, revisar qué activos ya tiene la organización con esa experiencia, y principalmente, pues, seleccionar al director de proyectos, en este caso ustedes, ¿no? Ustedes, o si ustedes están buscando, ustedes quieren buscar a un especialista, un director de proyectos, es en el momento adecuado. ¿De acuerdo? Ese como el primer grupo. De ahí tenemos el grupo de procesos de la planificación. ¿De acuerdo? Ya pasamos al siguiente grupo. Bueno, aquí como estamos viendo el objetivo de este grupo de procesos, principalmente definir el plan. ¿De acuerdo? Aquí se define el plan. Los puntos más relevantes, las tres preguntas principales y relevantes son el plazo. ¿Cuándo se terminará el proyecto? ¿Cuánto tiempo va a durar ese proyecto? ¿No? ¿Cuánto va a costar el proyecto? Costo, ¿de acuerdo? Plazo, costo, principalmente. Y el alcance, ¿qué vamos a obtener al final de ese proyecto? Por ejemplo, si estábamos indicando que es la construcción, ¿no?, de un edificio con departamentos para alquilar o vender, mira, pues, ¿cuándo se terminará ese proyecto? Ese proyecto, de acuerdo a la planificación, de acuerdo al juicio de expertos, de acuerdo a los arquitectos que hemos consultado, a las experiencias anteriores que tenemos, si es que hemos organizado ya ejecuciones similares, y si no, lo buscamos, consultamos, preguntamos, diremos, esta construcción la vamos a tener lista en 10 meses, en 8 meses, en 20 meses, en 24 meses, ¿de acuerdo? Entonces iremos identificando, ¿no? Es en el proceso de planificación. Igualmente el costo, ¿de acuerdo? Vamos a ver también en la parte del área de conocimiento de costos, vamos a ver cómo vamos a preparar este costeo, pero lógicamente bajo ese mismo esquema iremos aproximando. Recuerden que es una etapa temprana, estamos planificando y vamos preguntando, consultando, comparando, para llegar más o menos a un costo promedio aproximadamente. En esa parte estamos hablando de cifras gruesas, todavía no está definido, todavía no está pulido el plan.
Entonces, veremos que nos va a costar, un ejemplo, 50.000, 60.000 dólares, ¿no? Por ejemplo, esta obra que vamos a trabajar. Un ejemplo, ¿no? Y el alcance que vamos a obtener al final, ¿no? Al final vamos a tener un edificio de 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, etcétera, ¿no? Con 2 departamentos por piso, etcétera. Entonces, aquí se va definiendo, ¿no? Obviamente, cuanto más alcance, cuanto más pisos tenga, cuanto más departamentos tenga, va a tener cochera subterránea, va a tener en la azotea, va a tener un espacio verde tal vez para los inquilinos o los que compran el departamento, etcétera, le irá incrementando costo, ¿no es cierto? Entonces, definir aquí qué se va a obtener, ¿no? ¿Qué se va a obtener? ¿De acuerdo? Entonces, se establece el alcance total que habíamos indicado, ¿no? El alcance total, qué objetivos va a tener. Se define y se refina ya un poco mejor los objetivos. Se desarrolla un poquito la línea de acción, ¿no? Cómo se va a trabajar, cómo se va a conseguir el mayor presupuesto, en qué tiempo se va a entrar la obra, etcétera. Se desarrolla el plan para la dirección del proyecto. La planificación aquí es una elaboración progresiva. ¿Por qué les iba diciendo? ¿Por qué subrayábamos esto? Como le decía aquí, ¿no? En esta etapa temprana vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha acogida y vemos que nuestra zona en la que estamos trabajando, el edificio que estamos construyendo, que va a ser para departamentos, estamos definiendo, iba a ser uno por piso, pero vemos necesario hacer los dos por piso y se recalibra, se reconfigura los planos, ¿no es cierto? En una etapa temprana estamos hablando. Dijimos que en una etapa temprana tal vez los costos de los cambios van a ser menos onerosos que cuando inicia o cuando avanza nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a establecer mejor el alcance, ¿no? Entonces, si decimos que el edificio va a tener, por ejemplo, 5 o 6 pisos, probablemente será necesario, ya definiendo los objetivos o viendo la planificación que es progresiva, vamos viendo que es necesario un ascensor, ¿no? Porque es más de 6 pisos, 6, 7 pisos, va a requerir un ascensor. Entonces, si va a requerir un ascensor, ¿cuánto es el costo que va a incrementar? ¿No? Y el plazo probablemente se podría mover. Como estamos en la etapa de planificación, sí podríamos hacer todos los cambios, ¿no? O decir, ¿sabes qué, señores? Yo no requiero, estoy viendo que no se requiere que sea el ascensor, en todo caso vamos a trabajar con un edificio de 5 pisos, ¿no? que es lo ideal, de acuerdo a mi presupuesto, ¿no? Entonces vamos modificando. Entonces, progresivamente, conforme vamos avanzando, vamos a ir quitando cosas, agregando pequeños detalles, ¿no? Pero con mucho cuidado, con mucha serenidad, porque probablemente, si digo voy a tener 2, 3, 4 sensores, voy a tener piscina, probablemente mis costos y mi plazo se podrían modificar, ¿no? Poniendo incluso en riesgo la entrega final del proyecto, ¿no? Tal vez está fuera del alcance, está fuera del plazo, fuera del costo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Este es en el proceso de planificación. Luego tenemos el otro grupo de procesos que es ya la ejecución. ¿Ya? Una vez que ya planificamos, ahora vamos a ejecutar, ¿no? En esta etapa, vi claro, marcamos ahí, se cumple lo que se prometió, ¿no? Ya pasamos a la siguiente etapa, que es la ejecución, ¿no? Aquí principalmente hay 3 puntos que son claves en esta etapa, ¿no? Uno, gestionar correctamente los costos y los plazos que ya quedamos, que ya cerramos. Luego vamos a tener que mantener una buena comunicación con todo el equipo y con los interesados principalmente. Y un tema importantísimo que es la adaptación a los cambios, ¿no? Porque probablemente puede haber cambios pequeños, pero estos cambios tienen que ser rápidamente, tratar de adaptarnos, ¿no? Para sacar adelante nuestro proyecto. Como ven ustedes aquí, en esta etapa, por ejemplo, ya estaríamos en la construcción, ¿no? Ya pasamos a la etapa de la construcción. Como vemos, ya vamos poniendo los ladrillos, se va haciendo realidad el proyecto, ¿no? Lo que se planificó, ¿no? Los procesos realizados para completar el trabajo, de acuerdo. Existe mucha coordinación con las personas y recursos, de acuerdo. Se gestiona la expectativa de los interesados, mantener buena comunicación, como estábamos indicando, con todos los interesados, principalmente con los patrocinadores, con los opositores del proyecto también. Puede haber vecinos que no están de acuerdo con la construcción o los vecinos se quejan de que generamos mucha basura o de que generamos muchos desperdicios. Entonces, adecuadamente una gestión, conversando con ellos, sabremos los inconvenientes
y trataremos de gestionar adecuadamente los desechos, por ejemplo, ¿no? Para no tener inconvenientes con los vecinos, ¿de acuerdo? Y obviamente la mayor parte del presupuesto se va a consumir aquí, ¿no? Porque ya estamos en la etapa de ejecución, ya estamos construyendo, estamos poniendo los ladrillos, estamos poniendo el cemento, se va haciendo realidad, se necesita más gente, se contratará la empresa que va a trabajar en la construcción, los trabajadores, el techo, etcétera, etcétera. Por supuesto, el presupuesto se va consumiendo en esa etapa. ¿De acuerdo? Y dijimos, hay un proceso que es el proceso integrador, ¿no es cierto? Es un proceso de fondo, que es el del monitoreo y control, ¿de acuerdo? Y en esta fase del proyecto va a ser necesario principalmente controlar 3 puntos, ¿no? Tienen que estar obviamente alineados a la planificación que estamos ejecutando, ¿no? Estos 3 puntos son principalmente el costo, el plazo y el avance, ¿no? ¿Cómo va? ¿No? Si se fijan, nuevamente son 3 puntos principales, primordiales, que siempre vamos señalando, ¿no? ¿Cómo vamos de costo? ¿No? No podríamos sobrepasarnos, ¿no es cierto? Si hemos planificado que vamos a gastar $60,000, ¿no? No podría ser que hayamos hecho una mala... ¿Qué podría pasar? Habríamos hecho una muy mala planificación, no habríamos tomado adecuadamente y vemos que estamos a mitad ahora y ya hemos gastado todo el presupuesto, los $60,000, y nos falta para los acabados, y nos falta para el 50% de la obra, ¿no? Entonces, lógicamente, en la etapa de la planificación se tiene que hacer un buen trabajo para que, llegado a esta etapa del monitoreo y control, tratemos en la medida posible pegarnos al presupuesto que hemos establecido, ¿no? Porque salirnos de ese presupuesto podría, 2 cosas, ¿no? Uno, significar eh, conseguir un financiamiento adicional a un sobrecosto, ¿no? Que no estaba planificado, o 2, que probablemente al estar fuera del presupuesto, nuestro proyecto no tendría cómo finalizar, ¿no? Y tendríamos que cerrarlo eh, por no haber logrado gestionar adecuadamente, ¿no? Bueno, considerándose tal vez un fracaso, ¿no? Por habernos sobrepasado el presupuesto. ¿De acuerdo? El plazo, que viene a jugar con el cronograma, que es lo mismo, plazo, cronograma, en este curso vamos a ver bastante que no existe una diferencia entre plazo y cronograma, es lo mismo para efectos de este curso. ¿Cómo vamos, no? Dijimos que, por ejemplo, que era para 8 o 10 meses el proyecto, y cómo vamos en relación a eso, ¿no? Si ya pusimos las bases, ya estamos en las columnas, ¿no? Ya dijimos que vamos a poner ascensor, ya está llegando la compra del ascensor que se hizo del extranjero o un nivel local, eh, y si estamos a más o menos como se ha planificado, ¿no? Lo ideal es, en la etapa de planificación, indicar, ¿no? Poner hitos, ¿no? Que vamos a ver más adelante también los hitos, ¿no? Un hito será, por ejemplo, la conclusión de una primera planta, el primer hito, ¿no? o, o la, o la instalación la instalación del ascensor, puede ser un segundo, tercer, cuarto hito, ¿no? Dependiendo. Y de acuerdo a eso vamos a ir viendo, y también lo vamos a pasar en una herramienta, un Excel sencillísimo, donde vamos a poder ver también cómo es que estamos de acuerdo a lo planificado, ¿no? Si estamos dentro del cronograma, en la fecha, en los días que hemos planificado, ¿no? Dijimos, por ejemplo, 12 días para poner las bases, y si estamos en el día 10 y faltan solamente un 5% para terminar las bases, perfecto. Es muy probable que cumpla esos 12 días que indiqué. Si dije que en 8 días van a estar levantadas las paredes, por supuesto, en esos 8 días deben estar levantadas las paredes, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, en estos grupos de proceso, como dijimos, se rastrea, se analiza y se dirige el desempeño del proyecto, se mide y se analiza a intervalos regulares, por supuesto, se va midiendo, analizando a intervalos de 3 días, una semana, 15 días, dependiendo de cómo lo queremos hacer, ¿no? Al mes. Principalmente se va a controlar los cambios y se podría recomendar acciones correctivas, por supuesto. Esa es la razón de ser de este grupo de procesos, ¿no? De monitorear y controlar. La razón de ser, importante, pregunta de examen, es recomendar acciones correctivas, ¿no? Porque de nada me sirve detectar, ¿no? Detecto que hay un error y lo dejo seguir pasando y solamente señalo, digo, no, fulano de tal se equivocó, o fulano de tal está trabajando mal, o tal área está trabajando mal,
y sí lo identifiqué, pero no hice nada para regularlo, no hice nada para corregirlo, ¿no? Entonces, lo ideal es eso, ¿no? Ese es el objetivo principal de este grupo de proceso, ¿no? De corregir, recomendar las acciones correctivas. Lógicamente, monitorear las actividades del proyecto versus el plan, que ese es el objetivo también. Y, lógicamente, aquí, en la medida de lo posible, eh, cuando se encuentra que tal vez los cambios son necesarios, probablemente hayamos identificado ya que va a ser necesario, por ejemplo, la ejecución de poner el ascensor, porque vemos que los demás edificios tienen el ascensor, tienen 6 pisos y tienen ascensor, o 7 pisos y tienen ascensor. Nuestro edificio va a tener 6 pisos, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo unos ejemplos sencillos. Eh, y vemos que sí es necesario el ascensor, que no lo hemos considerado. En todo caso, eso habría que plantearlo, porque va a significar una movida de los costos, una movida del plazo, pero si es que es necesario, se tiene que hacer un control pues, integrado de ese cambio, una solicitud formal de un cambio, de incrementar ese presupuesto, de incrementar ese cronograma, y a eso le llamamos un control integrado de los cambios, ¿no? Y lógicamente solamente se va a considerar los que se implementen, los que se aprueben, ¿no? Los cambios aprobados son los que van a ingresar. Entonces, no se aprueba ese cambio, se solicitó, pero la idea es solicitarlo de una forma formal, ¿no? Que quede huella, que quede una, un sustento de que sí se hizo ese pedido, de que se solicitó ese cambio, y que ya el patrocinador, ya dependiendo del patrocinador o los dueños del proyecto, quienes aceptan o rechazan ese cambio. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a tener los grupos de proceso de cierre. ¿De acuerdo? Ya en esta etapa del proyecto, bueno, principalmente consiste pues en cerrar de forma formal el proyecto, ¿no? Obviamente aquí vamos a solicitar al cliente, tanto interno como externo, o a los patrocinadores, a todos los interesados, que den su ok, su aprobación final, ¿no? Para poder proceder a firmar la entrega y finalizar el proyecto, ¿de acuerdo? Es importante aquí, una vez que hemos hecho todos estos 5 procesos dentro de nuestro proyecto, en este caso de la construcción de este edificio, que nos deje enseñanzas, ¿no? Esas enseñanzas, por supuesto, se tienen que recabar, se tienen que recopilar, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, realizar un backup, ¿no? Para el caso que necesite en algún proyecto futuro, probablemente, hemos dicho que todos los proyectos no son iguales, sí, pero algunas cosas similares podríamos tener, ¿no? Si de aquí a 1 año o 2 años nuevamente nos encontramos con un proyecto de construcción de un edificio, si ya hicimos un edificio con similares características, tenemos esa experiencia, tenemos ese conocimiento, entonces en esta etapa es preciso guardar esa información, esos aprendizajes, ¿no es cierto? Los vamos guardando, obviamente los elaboramos unos pequeños informes, unos pequeños cuadros y los vamos guardando. Ahí también lo vamos a pasar unos formatitos finales, ya cuando corresponden en ese grupo o en esa área de conocimiento, para que ustedes puedan ver que es sencillo guardar esto. ¿De acuerdo? Definir los aprendizajes, obviamente definir qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal también, por supuesto, para también considerarlo en futuros proyectos, ¿no? Como estamos poniendo, se finalizan todas las actividades, se verifica que el proceso se haya completado, que está todo conforme, se establece formalmente el cierre del proyecto. Podría también establecerse pues, un cierre prematuro de un proyecto, como dijimos, ¿no? Si nos pasamos del presupuesto, no tenemos presupuesto, o el alcance era demasiado y no vamos a lograr ese alcance, probablemente se pone a disposición tanto de los patrocinadores o dueños del proyecto, quienes finalmente toman esa decisión, ¿no? De cerrar un proyecto de forma prematura. Pero obviamente cuando se hace un cierre de forma prematura, también se tiene que hacer un cierre formal, ¿no es cierto? Y principalmente en la parte de definir los aprendizajes, lógicamente tendrá mucho valor ver qué se hizo mal, ¿no? ¿Qué se hizo mal? Anotamos qué se hizo mal para tenerlo en nuestra base y considerarlo en acciones futuras, en proyectos futuros. Se documentan las lecciones aprendidas, que es lo que estábamos indicando. Bueno, aquí tenemos un resumen sencillísimo de los 5 procesos, ¿no? Recuerden que son 5 procesos, ahí está el inicio, dedicados a aquí ya les presento los 5 ya resumidos, ¿no? El inicio, dedicados a efectuar un correcto lanzamiento del proyecto, orientado al propósito del proyecto.
La planificación dedicada a elaborar un detallado plan de acción del proyecto. La ejecución, bueno, principalmente dedicado a dirigir y coordinar la ejecución del proyecto. Dijimos que aquí existe mucha coordinación, incluso con los interesados, ¿no? El monitoreo dedicado a supervisar el rendimiento de los trabajos del proyecto, ¿no es cierto? Y lo importante que habíamos hecho aquí era detectar esos errores y corregirlos, ¿no? Y lógicamente, una vez que detectamos un error, lo corregimos y también lo tenemos que documentar. Y finalmente el cierre, ¿no? Dedicados a transferir ya el resultado, ya el producto, ¿no? A los interesados, a los dueños de ese proyecto, lo vamos cerrando, ¿no es cierto? Y rematando cualquier asunto pendiente, claro. No debería quedar nada pendiente, ¿no? Ningún asunto, ninguna deuda con algún proveedor, en el caso de la construcción, ninguna deuda ni con el service, con los albañiles, etcétera. Deberíamos trabajar el mejor cierre posible, que nada quede pendiente. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos visto estos cinco procesos, 5 grupos de procesos, ustedes a lo largo de este proyecto han visto, ¿no?, que se va generando muchísima información. Entonces, y eso es lo importante también de trabajar la gestión de proyectos, ¿no? Porque a lo largo de todo el ciclo de vida de proyectos se va a generar mucha información. Pero esta información, ¿cómo nace? Principalmente de la ejecución del proyecto van saliendo datos, ¿no? Datos del desempeño del trabajo, por ejemplo, datos. Esos datos van entrando a los procesos, a los diferentes procesos que son iterativos y va ahí saliendo información, ¿no? Como por ejemplo información del desempeño del trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Y dijimos que esto va a un control general del proyecto, ¿no? Se va controlando y lógicamente una vez que vamos controlando, vamos monitoreando y controlando, va a salir algunos informes. Y estos informes ya de desempeño, fíjese cómo se ha ido transformando. De datos, lo más pequeñito, se hace información, de la información ya se convierte en un informe. ¿De acuerdo? Estos informes pasan al plan general, al plan para la dirección de proyectos, o se pasan también para comunicar al proyecto, ¿no? O tal vez se podrían pasar también para un control de cambio que estábamos indicando, ¿no? Se requiere un cambio, ese informe va para hacer una solicitud formal de cambio al plan de dirección de proyectos. Y este se podría nuevamente actualizar y ejecutar, ¿no? Caso contrario, si todo está correcto, va a la parte de las comunicaciones del proyecto. Tenemos un área que se dedica a las comunicaciones, importante, y estos informes se despliegan, se entregan a los miembros del equipo, por supuesto, y a los interesados, ¿no? ¿De acuerdo? De esa forma se mantiene también un canal abierto, de buenas relaciones, de buena comunicación eficaz, ¿no?, con todos los interesados. ¿De acuerdo? Bien, brevemente queremos ver también, a ver cómo vamos de tiempo, sí, queremos ver también brevemente las áreas de conocimiento. ¿Ya? Bueno, en resumen, son 10 áreas de conocimiento, ¿ya? Ojo, no olvidar, no confundir. Son 5 procesos los que hemos visto. 5 procesos. Y ahora vamos a ver las áreas de conocimiento, que son 10, ¿ya? ¿Y qué cosa es un área de conocimiento? Bueno, representa principalmente un conjunto de conceptos, conjunto de términos, conjunto de actividades que van a conforman pues un ámbito profesional, ¿de acuerdo? Y estos son reconocidos como conjunto de buenas prácticas, ¿de acuerdo? Ya por lo que se utilizan en la mayoría de los proyectos. Acá habíamos dicho, ¿no? En la mayoría de los proyectos se utilizan estas buenas prácticas, pero va a haber en proyectos, jóvenes, señores, como los que ustedes están trabajando, proyectos especiales, diferentes, donde no todos los procesos, donde no todas las áreas de conocimiento van a entrar, pero es preciso que sepamos, que conozcamos lo mejor, el mejor detalle de ellos para poder trabajarlos, ¿ya? ¿De acuerdo? Son aplicables a la mayoría de los procesos, sí, y que su aplicación puede contribuir al aumento de las posibilidades de éxito de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Los equipos, aquí lo que les indicaba, los equipos de proyecto deben utilizarlo, tanto los equipos como el director de proyectos, que son ustedes, deben utilizar esto de la manera más adecuada en su proyecto, ¿no? Deben adaptarlo, ahí está. Este es el primer concepto, o el concepto más importante de esta diapositiva, ¿no? Que es la adaptación. ¿De acuerdo? Tenemos que adaptar este conocimiento, esta área de conocimiento a nuestro proyecto. ¿Ya? Bueno, nos quedan unos 5 minutos más, Sergio, para ir avanzando, 5 más. Las áreas de conocimiento son 10, brevemente le vamos a hacer un repaso chiquitito, y esto, ¿por qué? Porque lo vamos a ir conociendo en las sesiones posteriores, ¿no? La primera área de conocimiento es la gestión de la integración, ¿no? Aquí va a incluir los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, coordinar diversos procesos, ¿no? ¿Para qué? Para las actividades de la dirección del proyecto, ¿no? O sea, esta área se encarga de integrar, ¿de acuerdo? Implica
como habíamos anotado, tomar decisiones referidas a la asignación de recursos, balancear los objetivos, manejar las interdependencias, por supuesto, que va a haber con cada una de las áreas de conocimiento, con cada uno de los procesos, ¿de acuerdo? En esta área, principalmente es la integrar, ¿no? Es sencillo, el ejemplo es como se hace un evento de integración, ¿no? Nosotros conocemos muchos eventos de integración. ¿Cómo se integra, ¿no es cierto? Donde se concentra, se junta a la gente de las diferentes áreas para ver en qué somos parecidos, qué diferencias tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace esta área de conocimiento, ¿no es cierto? Integra todo el proceso, todo el proyecto. Ya la gestión del alcance va a incluir principalmente procesos necesarios para lo que es garantizar que el proyecto cuente con todo el trabajo necesario para completarlo, ¿de acuerdo? Lo principal aquí es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto, ¿de acuerdo? Como estamos viendo el ejemplo, por ejemplo, de la construcción del edificio, estamos viendo si se incluye o no se incluye, por ejemplo, el ascensor. Si se incluye o no se incluye la piscina. Si se incluye o no se incluye el sótano, ¿no? con el estacionamiento en sótano. ¿Por qué? ¿Por qué dirán que es importante? Porque si yo digo, voy a construir un edificio de 6 pisos, ¿ya? Que va a tener estacionamiento, va a tener piscina, perfecto. Y muchos asumirían, si no lo pongo claramente, muchos asumirían que, por ejemplo, que el estacionamiento fuese subterráneo. Muchos asumirán que el edificio, al ser de 6 pisos o 7 pisos, va a tener ascensor. Pero si no lo he definido, si no lo he escrito formalmente, ¿no es cierto? Esa es la recomendación, escribirlo formalmente, va a tener ascensor o no tendrá ascensor, probablemente puede haber confusión, ¿no? Y algún interesado te puede decir, ya recibe el edificio, dice, no, pero está incompleto, y el ascensor, ¿cómo voy a subir 7 pisos? ¿Por las escaleras? No, estás loco, no hay forma. Yo creía, oye, sí, pero eso no estaba en el alcance, no estaba en el objetivo del proyecto. Sí, pues, pero yo asumí, pues entonces se dan cuenta, entonces habría conflictos, ¿no? Entonces, para evitar esto, es importante en esta área de conocimiento, el resumen principal es definir qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto, ¿no? Importante. Y el otro área de conocimiento va a ser la gestión del cronograma, ¿no? Donde incluirá los procesos que se requieren para gestionar la terminación del proyecto en el plazo establecido. Dijimos 8 meses, dijimos 10 meses, va a haber muchas herramientas que nos van a ayudar a controlar eso, el avance, ¿no? Apoyados con el grupo de procesos de monitoreo y control, vamos viendo, ¿no? Cómo va el avance, ¿no? ¿De acuerdo? De allí tenemos la gestión de los costos, ¿no? Donde va a incluir los procesos relacionados principalmente con la planificación, estimación, el presupuesto, la forma de financiar, la forma de gestionar los recursos, ¿no? El dinero que nos entregan para completar el proyecto, ¿de acuerdo? Y obviamente tiene que estar pues con el presupuesto aprobado, ¿no? No podríamos trabajar un proyecto, decir simplemente son $100,000, pero no tenemos la aprobación, ¿no? No tenemos la aprobación final del patrocinador o los interesados principalmente. De ahí tenemos la gestión de la calidad, ¿no? Que incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en nuestro proyecto, ¿no? Recuerden que el proyecto funciona dentro de una organización y esta organización tiene unas políticas de calidad, ¿de acuerdo? Y cómo se van a implementar estas en el proyecto, ¿ya? Finalmente, la gestión de los recursos, principalmente se consideran los procesos relacionados con la organización, la gestión y la conducción del equipo. Y ustedes juegan un papel importante, ¿no? Al ser ustedes los líderes del equipo, los líderes del proyecto, van a ver cómo es que se hace lo mejor posible para gestionar adecuadamente a este equipo, ¿no? Este equipo, como dijimos, tiene que estar adecuadamente motivado, adecuadamente seleccionado, por supuesto, ¿no? Adecuadamente educado, capacitado, ¿no? Para las tareas que le vamos a dar, ¿de acuerdo? De ahí tenemos la gestión de las comunicaciones, incluye los procesos que se van a requerir para lo que es la planificación, la recopilación, la distribución, cómo se va a almacenar, cómo se va a distribuir toda la información que tiene el proyecto y que sea oportuno, por supuesto, que sea adecuado y que se difunda entre los interesados, ¿de acuerdo? Como habíamos dicho, es importante tener adecuadamente gestionados y comunicados a nuestros principales interesados. La gestión de los riesgos, por supuesto, aquí se hace una matriz especial, se hace un trabajo bonito
para lo que es la planificación, identificación, obviamente, planificación y gestión de todos los riesgos que podría tener nuestro proyecto, ¿no? Porque tienen proyectos, tienen riesgos, todos los proyectos tienen riesgos, ¿no? Y obviamente hay que trabajarlos, gestionarlos para que no sean una traba, no sean una piedra esos riesgos, si es que se dan esos riesgos, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? De ahí tenemos la gestión de las adquisiciones, que es principalmente la gestión de las compras, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, en el caso nuestro del edificio que estábamos construyendo, va a haber muchas cosas que vamos a adquirir de fuera, ¿no? Porque no todo lo tiene el proyecto. Por ejemplo, el cemento, los fierros, proveedores, ¿no es cierto? Nuestros proveedores. ¿Cómo es que vamos a hacer la gestión con nuestros proveedores, ¿no? ¿De qué manera? También hay un área especial para trabajar eso. ¿Ya? Y finalmente, y no menos importante, como habíamos dicho, la gestión de los interesados, ¿no? Donde incluirá todos los procesos para identificar a esas personas, grupos, o tal vez organizaciones, ¿no? Que puedan verse afectados o sentirse afectados incluso con nuestro proyecto, ¿no? Con la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, aquí se analizan qué expectativas tienen ellos, cuál sería su impacto y cómo es que en la medida de lo posible de opositores ponerlos a que se conviertan en apoyadores del proyecto. De acuerdo, esas son las 10 áreas de conocimiento que vamos a ver. No es muy complicado, ¿no? A ver, está la integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, gestión de recursos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones, compras y la gestión de los interesados. Bien, estamos llegando a la parte final. Sí, sí, está bien. Estamos justo en hora. Y aquí vamos viendo como cuadro final, ¿no? La correspondencia, ¿no? Entre los grupos de procesos que estamos chequeando, los 5 grupos de procesos que los tienen acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, hasta los procesos, proceso de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Los 5 procesos, grupos de procesos, y aquí están las 10 áreas de conocimiento, ¿no? Ahí están integración, alcance, cronograma, costos, las áreas de conocimiento que van a trabajar. ¿De acuerdo? Y donde se cruzan, ¿no? Donde corresponden, van a haber un proceso, ¿no? Un proceso. Por ejemplo, aquí, en grupo de inicio, iniciamos de desarrollar el acta de constitución. El acta es la partida de nacimiento de un proyecto. Y se trabaja con la gestión de la integración, que la vamos a ver tal vez en la siguiente sesión, ¿no? ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, en el grupo de inicio, si pueden ver ustedes, se desarrolla el acta, que es el acta de constitución, el acta de nacimiento de nuestro proyecto, y se identifica a los interesados, lo que veníamos diciendo, ¿no? 2 actividades que se tienen que hacer, una con la gestión de interesados, con esa área, y la otra con el área de gestión de integración. Entonces, 2 actividades para iniciar. Y así, ¿no? Con cada proceso vamos viendo con cada grupo de procesos vamos viendo algunos procesos, ¿no? que los tenemos ahí definidos, ¿no? Cerrar, validar, controlar, planificar, ¿de acuerdo? Ese es el grupo que corresponde, las 10 áreas de conocimiento con los 5 grupos de procesos, ¿no? Ahí se los dejo para que lo puedan revisar con más calma. Sí, ya estamos en tiempo. Gracias. Con esto habríamos culminado. No olvidar que lo que hemos visto, resumen sencillo lo que hemos visto, los 5 grupos de procesos versus, versus las 10 áreas de conocimiento, ¿no? Que es lo que vamos a ver a lo largo de todas las sesiones. Bien, hasta aquí habremos terminado. Ya pasamos allá a la parte final. No se olviden de revisar la guía del PMBOK. En estas 3 sesiones hemos revisado, hemos revisado los capítulos del 1 al 3. ¿De acuerdo? En la siguiente sesión pues, vamos a ir revisando el capítulo 4. Ya se les dejo ahí para que lo puedan revisar. Si es que alguno de ustedes necesita la guía, la tenemos en PDF, la podemos pasar. Un artículo que revisar, sencillísimo y de forma resumida lo que hemos visto en esta dirección. También tenemos las 10 áreas de conocimiento según el PMI, ¿no es cierto? El PMI, Project Management Institute, lo hemos visto varias veces. Ahí está, las 10 áreas de conocimiento, un artículo importante, un resumen sencillísimo. ¿De acuerdo? Bien, estamos en hora. Agradecerles por su tiempo. Si hubiese alguna duda al respecto, con respecto a las áreas de conocimiento o a los procesos que hemos chequeado,
Como yo le decía, principalmente es el tema de adaptación, ¿no? Hay que adaptarlos de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a la magnitud, a la complejidad de nuestro proyecto. Eso sería el resumen más importante, la adaptación. ¿De acuerdo? Y por supuesto que se puede, ¿no? Se puede adaptar a cada uno de nuestros proyectos. Bien, les dejo ahí mi correo electrónico, les dejo el WhatsApp. Si hubiese alguna duda, hacerla llegar. Y si hubiesen algún feedback, también por supuesto, encantado de recibirlo. Bien, muchas gracias. Espero verlos en la siguiente sesión, el día martes. Un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho.